ya se cansaron de estar de pie porque se sentaron todos casi. Pero bueno, es un paréntesis para que busquen en la Biblia, capítulo 4. Vamos a leer del verso 7, 4, primera de Juan, capítulo 4. Empezamos en el verso 7 y vamos a leer hasta el verso 17, alternadamente. Yo empiezo, ustedes me secundan y nos unimos en el verso 17. Ahora sí, todos de pie, con su Biblia en la mano, y si no traes Biblia, puedes escuchar. Dice, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ustedes el 8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo en propiciación. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie nos ama a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha permanecido en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos dicho y declaramos que el Padre ha enviado a nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el medio del amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Verso 17, todos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pueden sentarse. Como siempre, este púlpito, uno se siente pequeño porque sabemos que siervo estuvo aquí con este púlpito, pero literalmente como que me siento más chaparrito y el púlpito lo veo más alto. Yo creo que por toda la ausencia que tuve en esa participación, pero de veras siento que está más alto el púlpito. ¿No le habrán puesto un escalón o algo? O yo me hice más chaparrito, yo creo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Gracias a Dios, agradezco al hermano pastor Alfredo la oportunidad que me da de participar en la enseñanza. Y esta enseñanza se llama Nuestro Ejemplo de Amor. ¿Cómo se llama? Nuestro Ejemplo de Amor. Nuestro Ejemplo de Amor. Y el texto para memorizar es 1 de Juan 4:7. Vamos a dar oportunidad de que algunos lo digan de memoria. Les damos medio minuto para que lo repasen. Yo lo leo, ustedes con su vista, léanlo. Ya se lo saben, lo pueden decir. Amados, y si alguien le dice Dios te bendice, te pones de pie, y si no te lo aprendiste de memoria, lo puedes leer para que no te pongas nervioso. Pero si te lo aprendiste de memoria, puedes participar. Es amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 4:7. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién es el primer valiente? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 4:7. ¿A quién bendices? A mi hermana Clarita. Amados, amémonos
unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. ¿A quién me dice, hermano? A mi hermana Odaía. Ana Odaía. Ustedes síganse bendiciendo, si Dios les diga. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. A un hermano que está allá atrás, o hermana. Yo decía mi hermana Viridiana. Sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Dios bendiga a mi hermana Abel. Amén. Una última bendición, pero de este lado, hermana, de aquí nadie casi participa. ¿A quién? Cari. A Cari. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Primera de Juan 4:7. Y ustedes pusieron atención, yo creo que sí. ¿De quién es el amor? De Dios. El amor es de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios nos Que Dios es amó amor, que primero. nos ama. Sí. Queremos a Dios. ¿Mandé? Queremos amor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué significa el amor es de Dios? Pues que el amor proviene de Dios. Amén. El amor se origina en Dios. El amor se origina y es la fuente Dios. ¿Sí? O sea que si nosotros pensamos que de nosotros mismos va a surgir el amor ágape, que es el amor del que se está hablando, estamos equivocados. No. El amor se origina y la fuente del amor es Dios mismo. Nosotros, ¿cómo vamos a tener este amor? Cuando tengamos una comunión con nuestro Dios. Entonces, ese amor se va a dar como fruto en nuestra vida. Vamos a tener evidencias de amor. Se va a mostrar, se va a reflejar con hechos nuestro amor. Porque de este amor no se trata de que sea unas palabras, una definición, no. Este amor es verbo, es acción. Se tiene que estar reflejando con hechos, con evidencias, pero no va a surgir de nosotros, no va a nacer en nosotros, sino que el amor es de Dios. Y tenemos que diferenciar, porque comúnmente el amor se malentiende. Se malentiende porque aquí no tiene nada que ver con los sentimientos, con las emociones. No es un amor sentimental, no es un amor de familia o entre amigos, o un amor de novios o de esposos. No se refiere a ese amor, ¿sí? Al amor filial. No, se refiere al amor ágape, que es la palabra que se ocupa en esta epístola de Primera de Juan. El amor ágape, el amor de Dios. Y ahí dice, en otro verso que leímos, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿qué es el amor ágape? Es voluntad. Es el esfuerzo inquebrantable para lograr el bienestar del prójimo. No estamos hablando de que yo siento mucho cariño a mi hermano y a mi hermana. No. Estamos hablando de una voluntad para lograr el bienestar de mi hermano, de mi hermana o de mi prójimo. ¿Sí? Es voluntad.
A eso se refiere. Y cómo Dios mostró su amor a nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo mostró Dios su amor? Entregando a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Esa es la máxima expresión de amor, el amor sacrificial de nuestro Dios, dando a su Hijo. ¿Quién tiene hijos? La mayoría. ¿Quién daría a su hijo por los demás? Eso fue lo que hizo Dios. Dios entregó a su Hijo para que hubiera una oportunidad de salvación. Entonces, yo no lo haría. Yo no entregaría a un hijo para los demás, para que alguien se salvase. Pero Dios sí. Entonces, vemos ahí que no es un amor que qué bonito, palabras y palabras. No es un amor que se muestra. Y qué mejor reflexión para que en este principio de año meditemos. ¿Qué tanto evidenciamos el amor de Dios en este año que terminó? No me contesten, es para meditar. Cada quien. ¿Qué tanto mostramos el amor de Dios en nuestra vida cristiana? ¿En buena calidad? ¿En buena cantidad? ¿Mostramos el amor de Dios? Porque si tú estás aquí conmigo, es una oportunidad más, la vida que Dios nos da, para que sigamos mostrando el amor de Dios con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Realmente esta es una enseñanza muy bonita y tiene un trasfondo histórico. Realmente acá estas epístolas se escribieron y se destinaron a la iglesia primitiva. Estas son de Juan, el apóstol Juan, pero también el apóstol Pablo escribió sus cartas. Y realmente ellos tenían una grande voluntad para lograr el bienestar de las iglesias que se levantaron, para que los falsos profetas y los falsos maestros no dividieran a la iglesia cristiana primitiva, porque hay un trasfondo histórico en esta enseñanza. Si ustedes pueden ver 1 de Juan 4:1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y qué más dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí se les dice anticristos, que tienen, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero después dice ahí, los que contradicen esto, dice, este es el espíritu del anticristo. Pero bueno, vamos a ver otro pasaje. Segunda de Juan, y juntito, verso 7. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez, otra referencia a los falsos maestros. Acá estamos con el apóstol Juan, pero vamos a ver con Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:1. ¿Qué dice? Si alguien me gana, lo puede leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, aún llegarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción,
repentina. Amén. Otra vez ahí, también el apóstol Pedro combatió contra estos falsos maestros. ¿Cómo les dice? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. También el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a ver una referencia, 1 Corintios capítulo 1 verso 10. ¿Cómo les dice el apóstol Juan? Les dice, amados. Y aquí Pablo les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esa misma epístola, capítulo 3, dice verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces vemos aquí un grande amor de estos siervos, una gran determinación, una gran voluntad para contrarrestar a los falsos maestros y a los falsos profetas que dividían o trataban de dividir a la iglesia cristiana. Volvemos a orar. Mientras pasa el tren, regreso a la epístola de base bíblica de esta lección, capítulo 4, 1 de Juan. Y estos falsos profetas en sí, que enseñaban el gnosticismo. El hermano pastor Alfredo mencionó la última que estuvo acá el domingo, la última participación de domingo, habló de los gnósticos. ¿Sí? Se refiere a este grupo que se inmiscuía en la iglesia cristiana primitiva, que tenían esa doctrina anti Jesús. ¿Por qué? Porque negaban que Jesús había venido en carne. Como dice 1 Juan 4:2, en ese conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué se puso ese verso? Porque estos anticristos, estos falsos profetas, estos falsos maestros enseñaban lo contrario. No creían que en la encarnación, en que Dios se hizo carne, no creían, porque ellos decían la carne es mala, el espíritu es bueno. No puede ser que Dios estuvo en un cuerpo malo. Y tenían muchas teorías, entre ellas que el Espíritu de Dios descendió en el bautismo de Jesús. Cuando fue bautizado en el Jordán, ¡pum!, ahí cayó el Espíritu de Dios en ese cuerpo. Pero que antes de que fuera crucificado Jesús, antes de que fuera muerto, el Espíritu se fue. Eran una de las enseñanzas que estos gnósticos pregonaban. O sea, contradecían la doctrina cristocéntrica en todos lados. Y tenían mucha facilidad, mucho vocabulario, eran
astutos para captar la atención de la gente y tenían mucha palabrería y a la gente la convencía. Si no tenía un buen cimiento doctrinal, la convencían y la cambiaban y dividían a la iglesia. Entonces por eso Juan, el énfasis dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dándole énfasis a la sana doctrina, dando énfasis a que Jesucristo fue un ejemplo de la encarnación de nuestro Dios y que murió, de que resucitó y de que ahorita está a la diestra del Padre. Una doctrina de que Jesús salva, de que Jesús sana, de que Jesús bautiza con su Espíritu Santo y de que Jesús pronto viene por una iglesia que le ama, que le obedece. Una doctrina cristocéntrica. Pero estos gnósticos, estos falsos profetas, todo contradecían. Todo contradecían. Entonces, muy práctico, el apóstol Juan habla del amor. Porque estos falsos profetas, falsos maestros, carecían del amor de Dios. Porque no tenían a Dios en su corazón. Si no creían en Jesús, no tenían a Jesús en su corazón como tú y yo lo tenemos. No tenían una conversión, no tenían un arrepentimiento, no tenían a Dios, entonces carecían del amor de Dios. Por eso dice: probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Si tienen fruto de amor o si no tienen fruto de amor. Si dividían a la iglesia, ¿ustedes creen que tenían amor? Y hoy en día hay mucha gente que cizaña dentro de la iglesia, que ocasiona división. ¿Ellos tienen amor? No tienen amor. Hay cizaña en cualquier iglesia cristiana que siempre hablan mal de la autoridad del pastor. ¿Hay amor en esos comentarios? No hay amor. Están hablando mal del pastor, del siervo. Le están faltando la autoridad, le están faltando el respeto con sus comentarios, que son una semilla de división. ¿Y acaso dice ahí, volviendo a 1 Corintios, no son carnales? Sí, son carnales, porque están llenos de celos, están llenos de contienda, están llenos de división. Ese es el fruto que tienen ellos. Carecen de amor. Entonces lo que ellos enseñan no tiene un cimiento, no tiene un principio bíblico, porque lo que ellos tienen como fruto es división, es destrucción, es abonar para que se derribe, para que se trunque la iglesia cristiana. Entonces dice, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces vemos aquí que la epístola ubica al cristiano y al no cristiano. Si tú tienes una fe en Jesucristo, si tú tienes una aceptación de que Jesús es el Señor, el Salvador, entonces tú eres nacido de Dios. Entonces tú estás conociendo a Dios día con día. Por lo tanto, vas a tener fruto día con día. Y vas a participar de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2,
4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y uniéndolo a lo que dice en la epístola de Juan, que Dios es amor, se habla de que la naturaleza de Dios es amor. Pero también aquí la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, ¿qué es? Verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Esto es la naturaleza divina. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo para aceptar a Jesús en nuestro corazón, entonces estamos siendo partícipes de la naturaleza de Dios. Esto quiere decir que tenemos que dar fruto, y este tipo de fruto del cual se habla. Y acá vemos que se culmina esa cadena de piedades con el amor. Pero vámonos a 1 Corintios, donde se habla de lo que es el amor también. 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 13. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor ágape. Dice, el amor es, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo es el amor? Verso 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero vamos a terminar con el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, en estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A veces uno tiene convivencia con ciertas personas, y a veces hay personas que solamente te hablan. Quizás yo en cierto momento también así he sido, convenenciero. Y hay personas te hablan, se acercan a ti cuando le conviene. Si no, no te hablan, no te buscan. Cuando necesitan un favor de ti, entonces ya te hablan. Y vemos ahí, ¿por qué lo estoy comentando? Porque el verso 5 dice, 13:5, no busca lo suyo. O sea, no es convenenciero. ¿Sí? Hay personas que siempre hablan de sí mismos. Por eso ahorita sí, yo me propuse que cuando me toque participar, no voy a esforzarme por no hablar de mí. Porque a veces uno quiere dar ejemplos, ¿verdad? Y para que no se molesten los demás, uno se pone de ejemplo para
A veces lo bueno y a veces lo malo. A mí no me gusta hablar mucho de lo bueno mío. A veces de mis errores yo los comento como ejemplo. Pero dije, voy a participar, gracias a Dios, pero voy a esforzarme por no hablar de mí. Me respalda el hermano, amén. Pero ¿por qué? Porque a veces nosotros somos egocéntricos, ¿sí? Y hablamos, establecemos un diálogo. ¿Y cuál es el tema que nosotros abordamos? De nosotros mismos, de mi familia, de mis problemas, de qué trabajo, de cómo me fue, o sea, de uno mismo. Pero a veces las personas dicen, pues yo quiero escuchar otra cosa, otro tema, no nada más de ti. Pero el que es egocéntrico siempre va a hablar de ¿qué? De su ego. Y hoy en día, con las redes sociales, nos damos cuenta que existe algo que se llama narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Cuando uno a sí mismo se quiere mucho, sí, exacto. Hay un exagerado amor, no al prójimo, sino a uno mismo. ¿Sí? A uno mismo. Y por ejemplo, hay personas que ocupan las redes sociales y está bien que viajen, que se pongan va a decir que envidioso, hermano, porque pues, como tú no has ido a París, pero hay hermanos que se toman el selfie y atrás está la Torre Eiffel. No, pues qué padre, ¿verdad? Y si es bonito, están paseando, qué bueno. Pero si a cada ratito están hablando de eso o están expresando en sus redes sociales, entonces digo, no hay un equilibrio. ¿Sí? No hay un equilibrio. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque otra vez lo voy a leer. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí está algo que todo es para mí, para nosotros, pero eso de que no se irrita, yo a veces, antes cuando estaba jovencito, era muy difícil que yo me enojara y que yo explotara, que yo perdiera el control. Era muy tranquilo, me pasaba de tranquilo. Sí, si me hacían algo, pues qué bueno, no hay problema, bien tranquilito, ¿verdad? Pero no sé, se van acumulando a veces las cosas y uno a veces no se refugia en Dios para desahogarse de lo que uno tiene, y se van acumulando las frustraciones, se van acumulando los enojos, se van acumulando aquello en lo que no nos fue bien, y de repente por X situación allá afuera explotamos y damos mal testimonio. Pero si nosotros tuviéramos un gran fruto de amor, dice ahí, ¿qué dice ahí? No hace nada indebido. ¿Sí? Nada indebido. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando estaba, me acordé, por ahí está su esposo del hermano David May. No sé, estaba pensando ahí cuando estaba preparando esta enseñanza. Veo que a veces su esposa y su hijo vienen aquí, y yo imagino que el hermano se va, como es pastor allá en la Sierra de Zongolica, se va a pastorear la congregación. Yo estaba pensando, nadie sabe lo que un pastor tiene que hacer, y a veces se critica mucho al pastor,
Pero lo que hace el pastor debe de tener el amor de Dios para lo que haga. Para lo que haga. Porque nosotros venimos acá muy cómodos. Y más si nos toca escuchar, casi todo el año estuve escuchando sentado, no participé. Es muy cómodo, que a veces hasta empezamos a roncar, ¿verdad? A veces como que nos dormimos un poquito. Bueno, yo me estoy balconeando. ¿Sí? Es muy cómodo. Pero me estaba acordando del hermano. O sea, a ver, no sé si alguien conoce el lugar. Yo nunca he ido a donde pastorea el hermano. ¿Cuánto tiempo es de aquí hasta allá, hermano? En camión y en coche, porque no es lo mismo. Como hora y media, hermano. Hora y media. De aquí hasta allá. ¿No? Dice el hermano Elvia que no. En coche. En coche y en camión. 3 horas. 3 horas. En coche hora y media. En coche, hermano Arturo debe manejar bien duro. Rápido llega. Hora y media. En camión, 3 horas. ¿Sí? Bueno, si ustedes van un domingo, van a decir: qué bonito, qué paisajes, los hermanos de la montaña, qué edificación. Pero hazlo todos los domingos un año. En tiempo de aguas. El costo, ¿verdad? Ya ves, sí, hermano. Es que él es mi hermano. Amén. Me cuenta todo lo que pasa acá y sí. Yo mismo se lo he dicho, yo tranquilo, porque uno se para desde las 4 de la mañana en domingo, se va a la sierra, hasta Zombolica, luego llega a Mariano y luego de Zombolica tiene que agarrar una camioneta hasta la comunidad de Ixpaluca. Yo ya he ido y la verdad, pues sí es pesado, porque no hay caminos en la cacería, todas las camionetas van a 20, ya que llega allá, pues administrar, y luego todavía ya que está ahí aprovecha y visita a los hermanos, pero pues allá igual no hay calles, tienen que ir a los cerritos, tienen que ir a otro, y ya luego regresa. Hay veces que ya viene llegando a su casa el domingo como a las 11 de la noche. 11 de la noche, 10 de la noche, ya llega todo cansado. Casi siempre en la noche le mando mensajes para ver si ya llegó. Y me dice: sí, manito, acabo de llegar. Es como 11, 11:30, entonces así es pesado. Y así ya lleva. Cuando mi papá falleció, mi papá con 14 años de trabajar, tiene como 14 años, 14, 15 años. Ya de pastor. Bueno, me quedo callado y ahí está un ejemplo del amor ágape. ¿Sí? ¿Para qué estar diciendo, no, el amor es así, ya está? Ahí es un ejemplo. El amor de Dios se muestra, se evidencia. ¿Sí? Y para hacer eso, a veces no tengo que decir esto, pero no hay un gran beneficio económico. ¿Sí? No hay un gran beneficio económico y a veces uno tiene que poner de su bolsillo para hacer la obra de Dios en ciertos lugares como el que está pastoreando mi hermano. ¿Sí? O sea, no se sirve a Dios por una ganancia económica, se sirve a Dios, ahí está el caso de mi hermano, por amor a la obra. ¿Sí? Y yo estaba pensando en eso. No, es que para pararse desde temprano y todo el día invertirlo y no pasarlo con la familia, porque a veces es muy difícil para que se lleve a toda la familia a ese tipo de lugares, se está perdiendo un día de convivencia con la familia, y eso también es fuerte. Es fuerte. Dice: no, pues es que es un siervo de Dios, tiene que hacerlo. Pero uno no sabe hasta que lo vive. Cuando el tiempo que se sirve a Dios, a veces la familia se deja. Y si la familia, ahí la esposa tiene que estar bien estable,
con Dios, convertida y con un corazón así bien convencido, porque si no, los hijos, mientras uno sirve a Dios, y si los hijos ya son grandes, por estar sirviendo a Dios, a veces los hijos se van por otro camino. Y a veces pasa, ¿verdad? Siervo de Dios, siempre predicando la palabra, y a veces los hijos andan en el mundo. Y a veces se consiguen su moto. Ustedes dan un ejemplo, inventando un ejemplo, y hasta tienen accidente con la moto, y el siervo de Dios predicando la palabra. Y ya después hasta el hijo, ya después del accidente, reprocha: pero es que papá, tú nunca has estado conmigo, por estar sirviendo a Dios, me has dejado solo, y mira, no me vengas ahorita a regañar. Entonces, el amor, y me estoy desviando ahorita quizás mucho dando ese ejemplo, pero el amor ágape es con voluntad. ¿Ustedes creen que a veces los siervos de Dios no se levantan desanimados, tristes porque tienen una necesidad económica fuerte? Dicen: pues voy a servir a Dios, me van a dar ofrenda. Pero pues a veces esa ofrenda no sufraga todos los gastos que implican en una familia. Y entonces se tiene que trabajar secularmente a veces, ¿sí? Y va a decir: es que no tiene mucha fe ese siervo de Dios. Y a veces criticamos, pero no debemos de criticar si no nos ponemos los zapatos de esas personas que sirven a Dios de esa manera. ¿Sí? El amor de Dios se tiene que mostrar. ¿Ustedes creen que esos falsos profetas, esos falsos maestros, iban a estar aguantando domingo tras domingo, sirviendo a Dios, predicando la palabra, con esas condiciones? No, porque los falsos profetas, los falsos maestros, buscaban todo lo contrario. Y vamos a ver cuál era su comportamiento de estos. En 2 de Pedro se menciona, pero también aquí en San Juan. Primero vamos a San Juan, 2 de San Juan, verso 7, nada más hay un capítulo. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Sí? También en Judas, verso 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí vemos otra vez la exhortación al amor y el contraste con los falsos maestros. Pero no apunté en 2 de Pedro el verso del comportamiento de estos falsos maestros. Si alguien lo encuentra, ¿cómo era el comportamiento de estos falsos maestros? 2 de Pedro, capítulo 2. Ya lo encontré, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. ¿Cuál era el comportamiento? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y más adelante
En el verso 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y en el verso 13 se abunda, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A estos falsos maestros les gustaba la comodidad, la conveniencia, el beneficio personal, pero también destruían a los hogares en los cuales pisaban y trataban de dividir a la congregación en las que ellos se inmiscuían. Dice verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sigue hablando en el verso 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, ¿ustedes creen que estos falsos profetas iban a hacer algo bueno en la iglesia cristiana? Nada, absolutamente nada, porque en primer lugar no tenían a Jesús en su corazón y en segundo lugar no participaban de la naturaleza divina, en esencia del amor al hermano y del amor al prójimo. Entonces nosotros, la exhortación es que nos demos cuenta de esta cizaña, pero que también nosotros abundemos en el amor de Dios. En este año nuevo es una oportunidad para que nosotros crezcamos en el amor de Dios. Es una oportunidad más, hermano y hermana, no la desperdicies. No la desperdicies para que nosotros tengamos fruto y fruto en abundancia. Tenemos que crecer en el amor de Dios. Tenemos que crecer en este cristianismo fructífero. Tenemos que ser productivos para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que poner nuestro granito de arena en la obra de Dios. Cantar ese cántico viejito, pero con hechos, con evidencias. Esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Y esta obra no va a parar por mi contribución de amor, por mi contribución de voluntad para lograr el bienestar de la iglesia, el bienestar de mi hermano. Por eso nosotros, hermanos, debemos de meditar y reflexionar. Debemos de estar primeramente a cuentas con nuestro Dios. Primeramente ponernos a cuentas con nuestro Dios y ver si el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Porque dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros debemos de perfeccionar el amor de Dios. O sea, nosotros no debemos de tener ese tamaño de madurez de cuando nos convertimos al cristianismo. Ahora que fue la participación de
de Navidad, realmente al ver las participaciones, yo me acordé al ver a la juventud, que algunos jóvenes en su participación demuestran que están en ese primer amor. Cuando uno se convierte a Cristo, en mi caso, yo quería venir todos los días a la iglesia. No sé cómo fue cuando te convertiste a Cristo, y se dice, estás en tu primer amor, pero ya, no sé, está implícito que cuando vengan problemas te vas a dar cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, y ya no vas a ser tan constante, así como que dar a entender eso, ¿verdad? Que estás en tu primer amor. Y yo vi muchos jóvenes aquí que están en su primer amor, y me acordé de cuando yo era joven, ¿sí? Y cuando me convertí, yo realmente mis papás nunca me obligaron a venir a la iglesia. Y cuando me convertí, pues yo solito empecé a asistir. Recuerdo que ya me sentaba en la parte de atrás los jueves, había culto los martes, y también empecé a venir los martes. Venía martes, jueves, también asistía al culto juvenil, y no más recuerdo era el sábado, también era el sábado a las 4 de la tarde, no sé los de mi época, el sábado a las 4 de la tarde, también el domingo había culto juvenil a las 4 de la tarde, ¿sí? Venía la dominical, o sea, todos los cultos asistía, no me podía perder un culto porque estaba en mi primer amor, ¿sí? Pero esos jóvenes, algunos, pues qué bonito, estaban recién convertidos, pero la madurez cuando uno se convierte no es la que a veces se requiere como cristiano, y uno tiene que estar perfeccionándose en su peregrinar, en su cristianismo. Pero a lo que quiero caer, ya tenemos 10, 20, 30 años de cristiano, no podemos seguir teniendo ese nivel de madurez de cuando nos convertimos. O sea, tuvo que haber un crecimiento cristiano, tenemos que tener un fruto por todos estos años, un fruto de aprendizaje por todos estos años de cristiano, y no ser el mismo inmaduro de antes. Pero a veces lamentablemente no hemos crecido como es la voluntad de Dios. Y ya para terminar, hermano y hermana, vamos a reflexionar si realmente nosotros hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Si realmente nosotros tenemos esa vivencia de amar a mi hermano y a mi hermana. Si realmente nosotros mostramos el fruto de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si realmente, gracias hermano. Si realmente nosotros estamos siendo cristianos así como debe de ser, porque si no, es una oportunidad para que hagamos un cambio radical y nos comprometamos con Jesucristo, nos comprometamos con nuestro Dios para seguir creciendo. Que tengamos esa actitud, esa disposición de no conformarnos, sino de avanzar, de seguir adelante. Por eso dice en el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién está seguro de que si se muere hoy, se va con Dios al cielo? Porque dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tú has hablado mal de tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda? ¿Has pensado mal de tu hermano? ¿Lo has criticado? ¿No? ¿Has orado por tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda? ¿Sí? Entre semana te acuerdas y intercedes por tu hermano que está enfermo y tiene problemas. ¿Sí? Amén. Porque si no lo hemos hecho es que no tenemos amor, o nuestro amor está chaparrito, fingido, dice mi hermano. Y creo que yo tengo una foto de, bueno, en ese tiempo era niño. Dije que no voy a hablar mucho de mí, pero es hablar de las hermanas. Atrás, antes estaba con ladrillo, no se había revocado. Y hay una foto de las hermanas de antes. Estaba la hermana Sarita, en los tiempos de la hermana Sarita. Yo era niño. Sí, estaba mi abuelita Marta. Había muchas hermanas de antes. Y mi intención era buscar esa foto, porque por ahí la tengo, y ponerla en diapositiva para mostrárselas, pero bueno, no pude hacerlo por X o Y. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo recuerdo con mucha alegría mi niñez acá en esta congregación, porque se respiraba el amor de Dios, el amor ágape. Y yo recuerdo con mucha alegría, o sea, y esa foto de todas las hermanas de antes. No sé si alguien quiera decir un nombre de las hermanas de antes. Bueno, la hermana Sarita, la esposa del hermano David. Juanita Rodríguez. Hermana Juanita. Sí. María Leonides. Hay hermanas de aquí que están en esa foto, están más jóvenes. Sí. Y yo recuerdo el ambiente de amor de Dios antes. Y esa es una de las causas por qué tengo mucho amor a esta congregación. Porque yo desde niño, mis papás me trajeron a este lugar, y como evidencia, el amor de Dios siempre ha estado en ambiente en esta congregación, hasta el día de hoy. O sea, el amor de Dios es real aquí en este lugar. Pero yo recuerdo el amor de esas hermanas realmente, y puedo decir, Dios es real, porque el amor de Dios se reflejaba en estas hermanas. Sencillas algunas, y podíamos verlas en las convenciones todo el tiempo en la cocina, ¿verdad? Y qué rico sabía la comida, porque lo hacían con el amor de Dios. Servían a Dios a través de con sus manos, ¿sí? Y hasta hoy en día el amor de Dios en esta congregación es real. Pero esta meditación es para que nosotros, como nuestros hermanos y hermanas de antaño que expresaban el amor de Dios, nosotros como congregación expresemos el amor de Dios unos con otros. Que se sienta cuando un hermano te saluda, Dios te bendiga, que es un amor no fingido, como dice el hermano, un amor, un saludo real de amor. O sea, ahí en ese detalle tú lo puedes expresar con un saludo, Dios te bendiga. Y ya a veces uno viene así medio triste, pero cuando un hermano o hermana te saluda realmente con el amor de Dios, te fortaleces. Yo tenía problemas ahí en mi familia hace mucho tiempo. Ya estaba mi hijo Javi muy chiquito, era bebé, todavía Mateo no nacía. Y tenía problemas a veces por servir a Dios, y estaba sentado en la parte de allá atrás, me estoy señalando, y la hermana Silpa pasó
Y acá en mi hombro pasó y me saludó: Javi, Dios te bendiga. Y con el solo hecho de ese saludo me hizo sentirme bien, me fortaleció. O sea, una hermana que expresaba el amor de Dios. Entonces, los unos con los otros crezcamos en amor, el amor genuino de nuestro Dios. Si no lo reflejamos, si no lo expresamos, es una oportunidad para tener una mayor comunión con nuestro Dios y crecer en el fruto de amor los unos con los otros. Y esta iglesia va a seguir creciendo, avanzando en las buenas y en las malas. En el ataque del enemigo que siempre se presenta, pero si hay una iglesia unida y en amor, esa iglesia saldrá victoriosa, triunfante, y seguirá creciendo y obedeciendo la voluntad de Dios. Se seguirá predicando al inconverso, se seguirá orando por el enfermo y seguirá sanando. Las sanidades crecerán, las salvaciones crecerán, la obra de Dios crecerá en este lugar, pero debemos de crecer en unidad y en amor los unos con los otros. Es una oportunidad más, hermanos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Incrementemos nuestra comunión con Dios y entonces como fruto habrá mayor amor. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por esta enseñanza.